ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días. Bien, no sé, da la sensación que se respira mejor en Madrid, hay menos contaminación. Por la ¿no? lluvia de ayer. Sí, ¿no? debe ser la lluvia, claro. ¿Qué tal en la Feria del Libro? ¿Te fue Bien, firmé 30 ejemplares entre vendidos y algunos que trajeron y la mitad eran fans del programa, o sea que De nada. Por mí 10. Oye, pues 30 está muy bien, ¿eh? Sí, después, todo el mundo está hablando de la jura de Pedro Sánchez, de la no Biblia y el no crucifijo, pero solo Leticia Dolera habla que solo había una mujer y encima la foto oficial se la ve tapada por el rey, Sí, con lo no, cual pero eso no es muy simbólico. culpa de Pedro Sánchez porque en su gobierno ya ha dicho que va a haber una... Es culpa de que todas las instituciones del Estado están presididas por hombres, claro, encorbatados. Gobierno paritario. Por cierto, anoche estaba pensando que recordé que Obama, en su primera toma de posesión, cuando fue elegido presidente, si te acuerdas, pronunció mal o dijo mal una palabra del juramento y luego, por si acaso, por la noche, trajeron otra vez al presidente del Supremo a la Casa Blanca para que volviera a jurar, no sea que alguien dijera que no valiera. A ver si hay algún conspiranoico que dice que esto no es una presidencia. Que esto es y pues hay una entrevista muy interesante con Manuel Toaria en el diario.es que analiza un poco la cocina de las encuestas. Él es el presidente de Metroscopia y explica que no ha visto una caída como la del PP, que está ahora mismo, desde UCD. Ahora mismo precocina, que es eso que luego se corrige las encuestas, el PP estaría con 10% de los votos, Ciudadanos tendría el doble. Dice que se está produciendo un intercambio de las posiciones entre el PP y Ciudadanos. Después habrá otros sociólogos que dicen que bueno, que esto es momentáneo, que es después de la Gürtel, que hay que esperar a que todo se asiente. Pero ahora entramos en un escenario político muy interesante en el que todos están contra los Ciudadanos, incluido el PP. Es verdad, y lo que hace falta es saber si Ciudadanos es capaz de hacer una oposición más salvaje de la que seguro que va a hacer el Partido Popular, que es experto en eso. Más ¿no? salvaje que Hernando es imposible. Sí, bueno, yo creo que debería pedir disculpas por el de los ataque, Doberman. Sí, por el ataque directo al juez de Prada, que creo que es algo inasumible para una persona que representa un partido. Te lo estás pasando bien, ¿eh? Lo estoy pasando muy bien. Me ¿Quién encanta, iba a decir a nosotros la política. que estaríamos aquí en esta posición? Pero prefiero el periodismo internacional. Pues vamos con él, venga. ¿Se la dedicas a Rajoy o no? Sí, el Raisals, directo hacia el nuevo apartamento de Rajoy, que creo que también es un es un apartamento, es un adosado. Es un creo. duplex, Es un chalet. Es un chalet. Un duplex. Sí, pero más grande que la Moncloa. Individual, y creo que más grande que el de... Bueno, que la zona donde viven en la Moncloa. Que el de Pablo Iglesias, ¿eh? Sí, más grande, sí. En fin, a lo mejor pueden compartir jardinero. Bueno, no sé, hoy Pablo Iglesias pone un tuit de ánimo al Numancia cuando yo sé que Pablo Iglesias en el fondo es del Real Madrid. Tú tienes información privilegiada ahí. Bueno, ¿te despides de Rajoy y de alguien más o solamente de Rajoy? No, solo de Rajoy y de Zinedine Zidane. Venga, nos vamos a Italia, en donde, al igual que en España, estrenan también gobierno. Después de una semana crítica, el jueves pasado, Italia asistió al nacimiento del gobierno del antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga. El país por fin sale de su enredo político, pero no sé si es mejor que no hubiera salido. Sí, Italia siempre vive en el precipicio. Hay una frase de Fraiani que siempre la menciona Íñigo Domínguez, que es: la situación es grave pero no seria. Siempre en el borde del precipicio encuentran un acuerdo. Aquí han estado 2 veces a punto del precipicio y al final tenemos un gobierno con un presidente que también tiene problemas en el currículum, con un primer ministro, y con 2 vices que son los que van a mandar, el líder de la Liga Norte y el líder de 5 Estrellas.
estrella. Ayer decía Íñigo en este programa que a nosotros parece que nos asusta el apocalipsis cuando los italianos han aprendido a convivir con él, ¿no? Es un ejecutivo muy complicado al estar formado por 18 ministerios y una presidencia flanqueada por los líderes de las dos formaciones. A ver cómo se llevan. Fíjate, el ministro de Familia, que es un título curioso, ya está en contra del matrimonio gay, con lo cual nos da un poco, aparte del euro, ¿de qué familia es favorable, el tonillo de cómo vienen. Bueno, observando lo sucedido desde que hubo elecciones, el 4 de marzo creo, nos preguntamos por qué la política italiana es tan inestable. Nos acompaña el periodista Darío Menor, que es corresponsal en Roma del Grupo Vocento, también colabora con Onda Cero. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Hay apuestas sobre cuánto tardará en explotar esa coalición entre los dos partidos, en términos de minutos, de horas o de días? No sé. Pues sí, la verdad es que sí que se lo pregunta tanto, digamos, a gente de la calle, hablando con aquí con los que nos podemos encontrar, pues es algo que todo el mundo dice, bueno, pues cuánto tiempo van a tardar en empezar a discutir y en que esto salte por los aires. También los propios directores de periódicos, por ejemplo, Mario Calabresi, que es el director del diario La República, ayer hacía una editorial en la portada en el que acababa diciendo pues más o menos esto, ¿no? Que con la cantidad de contradicciones internas, de opiniones diferentes que tienen entre ellas, la inexperiencia, pues que esto va a saltar por los aires dentro de poco y acababa diciéndole a sus lectores abróchense los cinturones de seguridad porque aquí tarde o temprano pues van a venir curvas y bien gordas. El primer ministro es Giuseppe Conte, que es un dirigente del cual sobre todo sabemos que él no sabe nada porque no tiene experiencia política. Háblanos un poco de él. Bueno, pues yo por ser un poco abogadillo del diablo, no sé, realmente a este hombre se le ha criticado mucho por no tener experiencia política y llegar a ser primer ministro. También hemos visto a políticos que tenían gran experiencia en la administración y cuando hayan llegado a presidente del gobierno, a primeros ministros, han sido un desastre. Así que no sé si realmente tiene por qué ser una cosa negativa o no. Respecto a lo del currículum, que al final yo creo que es en lo que en España la gente se ha quedado más con él, realmente hinchó algunas experiencias internacionales, pero a pesar de eso, pues su currículum sí que era bastante llamativo. Es un señor que ha tenido estudios en diversas universidades, que enseña aquí en centros académicos de prestigio y que los puntos importantes del currículum no se los ha discutido nadie. Yo creo que se le puede criticar más por haber sido demasiado orgulloso, planteando experiencias en el extranjero durante los veranos, que él dice que simplemente era pues profundizar los estudios internacionales que tiene, los ha pintado tal vez con demasiadas luces para lo que habían sido, pero lo que era la parte principal del currículum, ahí está. Y bueno, si nos ponemos a hablar de currículum, mucho peor están Di Maio y Salvini, que ninguno de los dos ni siquiera acabó la universidad. Y además, No, dime, perdón. No, pues que eso es bastante llamativo. Luego, la gran pregunta que surge sobre Conte es cuánta capacidad de maniobra tendrá, porque va a tener las manos probablemente bastante atadas, no solamente por lo que digan Di Maio y Salvini, que al final van los dos los que van a llevar el peso político del Ejecutivo, sino sobre todo por el contrato de gobierno, que es este programa que el Movimiento 5 Estrellas y la Liga han estado negociando en las últimas semanas y que si viste punto por punto todo lo que va a tener que hacer el próximo gabinete. Quizás donde están más de acuerdo es reducir la migración, acelerar las deportaciones y también el euro como gran fantasma, ¿no? Sí, sin duda. Ahí, con el euro, la verdad es que han dado muchos bandazos los dos partidos, tanto durante la misma campaña electoral como en los meses precedentes, como desde que se pusieron a negociar. Recordemos que uno de los primeros borradores que salió de este contrato de gobierno, ellos planteaban un mecanismo para salir de la moneda única. A partir de ahí, pues ya la verdad es que saltaron las alarmas y sí que tuvimos miedo tanto los inversores como los que seguimos aquí la situación política italiana como los propios ciudadanos. Yo de hecho recuerdo hablando con gente y dije, oye, yo he votado al Movimiento 5 Estrellas porque estaba ya harto de los partidos y consideraba que haya que darle una oportunidad, pero a mí en ningún sitio me han dicho que van a sacar al país de la Unión del euro. Esto es peligrosísimo. Ellos pues tal vez probablemente filtraron esto un poco como globo sonda a ver cómo estaba la situación y luego pues han ido reculando. Respecto a la inmigración, Ramón, sí que hay una postura bastante dura. De hecho, hoy mismo el nuevo ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, va a estar en Pozzallo, que no sé si os acordáis, es el puerto siciliano donde estuvo retenido el barco de Open Arms hace unos meses. Pues ayer
desembarcaron allí 158 inmigrantes, fue otra ONG que se llama SOS Mediterráneo, y el nuevo ministro del Interior pues está dejando bien claro cuál es su postura, porque el primer acto realmente que va a tener como ministro Salvini es ir a Pozzallo, a ir al centro de donde están estos inmigrantes, que la verdad es que se van a llevar una sorpresa cuando les visite Salvini, que no es precisamente una persona que te abre los brazos después de cruzar el Mediterráneo y jugarte la vida en una lancha neumática. Bueno, a lo mejor le viene bien escuchar algunas historias y ver algunas caras de cerca. Darío Menor, corresponsal en Roma del Grupo Vocento. Gracias, Darío. Un abrazo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego. Qué obsesión tienen los políticos, ¿verdad?, por tener un currículum bien floreado, ¿no? Y es verdad que hay una pequeña diferencia entre un máster en Harvard y un cursillo en Harvard como Aravaca, como alguno. De todas maneras, no sé cuándo la formación previa o la experiencia política ha sido un hándicap para ser un buen político. Mira, Trump, ninguna formación y una excelente presidencia la que está haciendo, ¿no? Sí, no, lo que hay que ser es eficaz. O sea, tiene que ser un político honesto y eficaz. Y compasivo también. Sí. De Italia nos vamos a África, concretamente a la República Democrática del Congo. El pasado 8 de mayo, las autoridades del país confirmaban un brote de ébola que ya ha dejado más de una veintena de muertos en 3 poblaciones diferentes. Es un fantasma de la epidemia registrada en África Occidental en 2014, de lo que tú querías hablar desde hace tiempo, Ramón. Sí, llevamos 42 años desde que se conoció que existía esta enfermedad y más de 13.000 muertos, de los cuales la mayoría son de esta crisis del 2014. Y ahora hay una nueva crisis en Congo, que además es muy peligrosa porque es una zona cerca del río Congo, que es una vía de transporte y de contagio. Y yo no sé si hemos aprendido o qué hemos aprendido del 14, si esta es una crisis realmente seria o no. Bueno, lo que seguramente habremos aprendido es que cuando llegue al primer mundo nos preocupará más de lo que nos preocupa ahora. Exacto, mientras que no afecta a blancos no nos preocupa tanto. Claro, ahora los equipos sanitarios sí que tienen más herramientas, ¿no? Sí, hombre, Médicos Sin Fronteras hizo un enorme esfuerzo en aquella crisis y otras ONGs y médicos locales y sin duda se ha aprendido cosas. Saludamos a un buen amigo de este programa, desde luego, y de Ramón y mío también, José Naranjo, periodista del País, que nos atiende desde Dakar. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Te traslado esa pregunta. ¿La epidemia está controlada o queda mucho por saber sobre este brote? No, bueno, la epidemia no está todavía controlada, está fuera de control. Lo que pasa es que, bueno, es muy oportuno, ¿no?, lo que estaban comentando en comparación con la epidemia de 2014. Hay elementos que son similares y elementos que son muy diferentes, ¿no? En 2014 la región en donde se produjo la epidemia es una región en donde no había habido precedentes, digamos, de ébola y cogió, digamos, por sorpresa un poco a todo el mundo. La comunidad internacional reaccionó mal, reaccionó tarde y se permitió, digamos, que alcanzara un nivel, una dimensión que no había sido nunca vista antes, ¿no? En este caso es una epidemia, digamos, por así decirlo, clásica de ébola en una zona comenzó en Bikoro, que es una zona más bien remota. Es verdad que luego aparecieron casos en Mbandaka, que es la capital de la provincia de Ecuador. Eso hizo que saltaran todas las alarmas, pero la comunidad internacional ha reaccionado de una manera totalmente distinta, ¿no? Se han puesto las pilas, han llegado rápidamente a la zona, claro. Y como tú decías, en este momento pues hay otros recursos que no había en 2014, como por ejemplo la vacuna, que es lo más importante que hay en esta ocasión. Claro, hay que recordar que aquella epidemia de 2014 fue la peor de toda la historia, con unos 25.000 contagios, más de 11.000 muertes en 5 países africanos. Al margen de lo que se ha avanzado, digamos, médicamente, ¿hay errores que se cometieron entonces, José, que no deberían volver a producirse ahora? Sí, no, sin duda. Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia de aquella epidemia, pues vivió un auténtico terremoto, ¿no? Se sacudieron las estructuras del organismo, sobre todo a nivel africano, ¿no? Yo creo que se asumió que se habían cometido errores y en esta ocasión el nuevo director de la Organización Mundial de la Salud, que además es un africano, un doctor etíope, Ghebreyesus, pues ha cogido las riendas desde el primer momento y ha reaccionado pues con esa rapidez que en 2014 se echó tanto de menos, ¿no? Una de las cosas más importantes que los expertos que están en el terreno, sobre todo Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que están trabajando allí, lo que dicen es que hay que hacer muy bien el seguimiento de contactos. Esta es la clave, ¿no? Es como una especie de labor detectivesca, ¿no?, de seguir quiénes son los contactos de aquellas personas que se han contagiado, ¿no? Esto se empezó a hacer con dificultad en esta epidemia,
pero ya se está empezando a, digamos, gestionar de la manera correcta, ¿no? Eso va a permitir que la epidemia no dé un salto a una ciudad mayor, que no llegue a la capital, a Kinshasa, y que es en donde se están poniendo todos los medios. Aquí la clave son potenciar los sistemas públicos de salud, pero el FMI y el Banco Mundial, en todas las reformas que proponen, es debilitar o cobrar en estos sistemas de salud, con lo cual la prevención es muy difícil. Sin duda, ¿no? Además, yo creo que no nos podemos olvidar de que estamos hablando. Es verdad que la República Democrática del Congo es el país con más experiencia en epidemias de ébola del mundo, pero también es verdad, como tú dices, estamos hablando de un país muy frágil a nivel del sistema de salud, ¿no? Un país que vive, pues, todos los conflictos. Tiene el conflicto político a nivel de a ver qué pasa con Kabila, si se va o no se va este año, si hay elecciones o no hay elecciones. Tienen el conflicto en la región del Kivu, que tú conoces también, Ramón. Sí. El tema del coltán, en la provincia de Kasai. O sea, es un país, digamos, rodeado, que vive en enormes conflictos, ¿no? Y que tiene grandes déficits en su sistema público de salud, como ocurrió en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Si la epidemia se produjera en países que tienen recursos sólidos, digamos, para hacerle frente, pues otro gallo cantaría. Pero claro, estamos hablando de los países más pobres del mundo, y eso al final es el problema, el fondo del problema, digamos. Sí, pero tú decías al principio que la reacción internacional, lógicamente, no se parece en nada a la de 2014, que ha sido mucho más positiva. Pero ¿podría haber sido todavía mejor? Sobre todo, el gran problema está siendo que se tardó mucho en detectarlo. O sea, los expertos creen, todavía están las investigaciones en marcha, pero los expertos creen que este brote pudo haber comenzado incluso ya desde el mes de enero y que ha ido avanzando de manera silenciosa hasta que se produjo la declaración en mayo, ¿no? Esto supone que hay unos meses en los que este brote pudo haber sido mucho mayor. ¿Cuál es la ventaja? Que tuvo lugar en una zona remota. Entonces la transmisión, digamos, no es tan rápida, no afecta a tantas personas, como ocurrió en 2014. En 2014 es que fue la tormenta perfecta. Ocurrió en un lugar en donde no había experiencia de ébola, en una zona fronteriza entre tres países, en una especie de bisagra entre Guinea, Liberia y Sierra Leona, y además la reacción por parte de la comunidad internacional no fue la adecuada. Yo creo que en este caso la República Democrática del Congo no ha reaccionado, digamos, de la manera adecuada, rápida. No ha habido una detección precoz por esa debilidad propia implícita del sistema de salud, pero que la comunidad internacional sí que se ha puesto las pilas en este caso. Yo creo que se ha puesto de manifiesto lo mal que se hicieron las cosas en 2014 con esta epidemia. José Naranjo, periodista de El País, que nos ha hablado desde Dakar. José, un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo y gracias por el madrugón. Venga, sí, pues son 2 horas menos allí. Hasta luego. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il pastor, oh partigiano. Esto también tiene su doble sentido, ¿no? Bueno, solo tiene un sentido, pero podríamos haber puesto una canción de la Polla Records en apoyo a Evaristo, que ha tenido problemas también con la libertad de expresión. Es una de las cosas que quizás habría que corregir de forma más rápida. Y eso yo creo que sí que se puede corregir. Desde luego la ley Mordaza, espero yo que haya consenso para retocarla o derogarla directamente. Televisión Española, yo creo que hay una serie de urgencias, quizás retirar la medalla a Billy el Niño, o sea, no sé, hay una serie de cosas que son de higiene democrática y el resto ya lo veremos. Es verdad, hombre, el primer día después de la presidencia de Zapatero hubo aquel momento retirada de tropas, tampoco pedimos eso, pero hay que avanzar, ¿eh? Que además, en mi opinión, se equivocó. Sí. Nunca debimos ir y nunca nos debemos ir de la forma que fuimos. Viene Arabru, por cierto, hablar de una cosa que también te interesa. Pues pasa una buena semana. Y no enredes mucho en Twitter, que luego me regañan a mí, ¿vale? No, me voy ahora al gimnasio. Está muy bien. Chao. Ahora. Questo fiore del partigiano.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.